Cuando firmé los papeles de aquella casa antigua, con sus muros agrietados y su jardín lleno de hojas secas, sentí que por fin estaba cerrando un ciclo. No era solo una propiedad, ni un capricho tardío de una viuda. Era mi refugio, el único lugar donde podía volver a escuchar, en silencio, la voz de Rafael. Muchos pensaron que me había vuelto loca por gastar el dinero del seguro en una casa vieja, pero para mí, esa casa tenía algo que ninguna mansión moderna podría ofrecer: una historia y un secreto que solo yo conocía. Recuerdo el día que mis hijos se enteraron. Lucía, la mayor, me miró con esa mezcla de desprecio y fastidio que aprendió tan bien de su suegra. ¿Compraste una casa con nuestro dinero?, dijo, como si el amor y los años que compartí con su padre fueran una transacción bancaria. Esteban, el menor, apenas levantó la vista de su teléfono. Mamá, podrías habernos consultado. Ese dinero era parte de la herencia. Herencia. Una palabra que suena tan fría cuando proviene de bocas que ya no pronuncian mamá con ternura. No dije nada. Solo sonreí con una calma que los desconcertó. Les conté que había cambiado las cerraduras, que me instalaría allí sola y que no necesitaba su ayuda. Fue como arrojarles fuego. Lucía golpeó la mesa. Esteban murmuró algo sobre incapacidad mental, y esa noche supe que la paz no duraría mucho. Pero dentro de mí había una serenidad extraña, una convicción que no podía compartir todavía. Esa casa tenía un propósito, y pronto ellos lo entenderían. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Cuando crucé por primera vez el umbral de la casa, sentí algo que no puedo describir fácilmente. No era miedo, aunque el aire era espeso y la madera crujía como si me observara. Era presencia. Había una energía viva en esas paredes, una mezcla de recuerdos y silencios. Rafael me lo había mencionado antes de morir. Esa casa me sigue desde niña, Josefa. Algún día entenderás por qué. En ese momento pensé que deliraba por la fiebre, pero ahora, al recorrer esos pasillos cubiertos de polvo, entendí que me había dejado más que dinero. Me había dejado un camino que debía recorrer sola. El primer mes fue de calma. Me levantaba temprano, preparaba café y abría las ventanas para dejar entrar el sol. Restauré los muebles con mis propias manos, como si en cada golpe de lija borrara un poco del dolor. A veces, mientras limpiaba, escuchaba pasos en el piso de arriba. No era viento ni imaginación, lo sabía bien, pero no me asustaba. Al contrario, me reconfortaba pensar que Rafael seguía ahí, acompañándome. Un domingo por la tarde, Lucía apareció sin avisar. Su coche último modelo levantó una nube de polvo en el camino. Entró con el mismo perfume caro que usaba desde que se casó con ese empresario que siempre me trató como si yo fuera su sirvienta. «Mamá, esto no puede seguir así», dijo sin siquiera saludar. «Los vecinos dicen que vives sola en una casa vieja, rodeada de cosas rotas. Tienes dinero, podrías tener algo mejor». «No necesito algo mejor, Lucía», le respondí. «Necesito mi lugar». Ella bufó. «Tú y tus tonterías sentimentales. Papá no estaría de acuerdo». «No lo conoces tanto como crees», le dije con suavidad y su rostro se tensó. Ese fue el primer día en que sentí que la casa reaccionaba a mi estado de ánimo. El aire se volvió pesado y un portazo sonó en el piso superior sin que nadie estuviera allí. Lucía dio un salto y me miró con los ojos abiertos. «¿Qué fue eso?» «Nada», contesté sonriendo. «La casa no le gusta que griten». Después de ese día, comenzaron los rumores. Esteban me llamó una noche. «Mamá, Lucía dice que esa casa está embrujada. ¿Qué encontraste allí?» «Solo paz, hijo. Algo que ustedes aún no entienden». El tono de su voz cambió. Detrás de su aparente preocupación había algo más: miedo al dinero perdido. Me pidieron ver las escrituras. Querían asegurarse de que todo estaba en orden. Les dije que no hacía falta, que su padre había dejado todo claro en su testamento. Pero en realidad, había una cláusula que ellos desconocían. Una cláusula escrita a mano por Rafael que solo se haría efectiva si intentaban quitarme lo que era mío. Pasaron los días y cada noche la casa me hablaba más claro. El reloj de péndulo sonaba a destiempo. Los retratos parecían observarme. Una tarde, encontré una caja metálica en el sótano, cubierta de polvo. No la abrí.
Sabía lo que contenía. La había visto antes, hace muchos años, cuando Rafael aún vivía. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, recordé su voz diciéndome: si algún día ellos te miran con codicia, ve allí. La casa sabrá qué hacer. Entonces entendí que mi decisión no era locura, era justicia. La mañana siguiente, Lucía regresó, esta vez con Esteban. «Mamá, no queremos discutir, solo danos una copia de la llave, por si te pasa algo». «¿Si me pasa algo?», respondí, mirándolos a los ojos. «Sabrán cómo entrar». Ninguno entendió la advertencia. Cuando se marcharon, cerré la puerta con doble llave, apoyé la mano sobre la madera y susurré: «Rafael, ya empezaron, pero estoy lista». Y en ese instante juraría que el péndulo del reloj se detuvo por un segundo, como si alguien invisible me hubiera escuchado. Esa noche, después de que mis hijos se marcharan enfadados, me quedé sentada en la sala, frente a la chimenea apagada, escuchando el tic-tac del reloj. No era solo un sonido, era como un pulso que venía desde las entrañas de la casa, como si me recordara que algo pendiente aguardaba bajo ese techo. Cerré los ojos y por primera vez en años me permití llorar. No por tristeza, sino por una mezcla extraña de alivio y culpa. Comprenderás, no fue fácil vivir toda una vida para los demás, criar hijos que se alimentaron de mi esfuerzo y de mi silencio, y verlos ahora mirarme como si fuera una intrusa en sus planes. Pero en el fondo, yo ya lo sabía. El amor de mis hijos se había desvanecido mucho antes de que Rafael muriera. Con Rafael, todo era distinto. Era un hombre firme, de voz pausada, pero de una sensibilidad que pocos lograban notar. Se dedicó a su carpintería durante 40 años, levantando cada mueble con las manos que también me cuidaban a mí. Nunca fuimos ricos, pero tampoco nos faltó nada, hasta que llegó la enfermedad, un cáncer silencioso, cruel, que lo fue consumiendo poco a poco. Y con él se fue también mi esperanza de mantener unida a la familia, porque mientras yo lo acompañaba en cada quimioterapia, Lucía estaba de viaje con su esposo y Esteban se excusaba con el trabajo. Rafael murió una mañana de junio, con mi mano entre las suyas. Antes de cerrar los ojos, me dijo con un hilo de voz: «Josefa, prométeme que vivirás, pero no entre ruinas ajenas. Compra algo que te haga sentir viva otra vez». Esas palabras me acompañaron desde entonces. Por eso, cuando encontré el anuncio de la vieja casa en el barrio Las Encinas, supe que era esa. No por su apariencia, sino porque el apellido del antiguo dueño era el mismo que el del abuelo de Rafael. No podía ser casualidad. Durante los primeros días allí, revisé cada rincón. En la habitación principal encontré un cajón cerrado con llave. Adentro había una fotografía antigua de una familia desconocida. Pero lo que me llamó la atención fue el nombre grabado en el marco: R. Ramírez, 1912. Mi respiración se cortó. Era el nombre del abuelo de mi esposo. Esa casa, de algún modo, había vuelto al linaje. A medida que pasaban los días, empecé a recordar cosas que Rafael me contaba antes de dormir. Historias sobre su infancia, sobre una casa donde su abuelo había trabajado la madera, donde guardaba cosas que la familia nunca debía perder. Yo creí que eran fantasías, pero ahora, caminando por esos pasillos cubiertos de polvo, entendí que no lo eran. Todo coincidía. Una tarde, mientras limpiaba el ático, encontré una caja envuelta en tela gruesa. Dentro había varios cuadernos amarillentos, con la letra inconfundible de Rafael. En el primero, fechado un mes antes de su muerte, había escrito: «Si Josefa llega a esta casa, sabrá que lo que le dejé no fue dinero, sino un mapa hacia la verdad. Lo que está enterrado aquí debe permanecer oculto, salvo que el amor se convierta en codicia». Leí esas palabras una y otra vez, y supe que el destino me había llevado justo donde debía estar. Durante las noches, el pasado regresaba con fuerza. Soñaba con Rafael caminando por los pasillos de la casa, con el sonido de sus botas de trabajo golpeando la madera. A veces despertaba sobresaltada y sentía su olor, ese aroma a barniz y café recién hecho. Era tan real que me quedaba inmóvil, temiendo que si me movía, desaparecería. El reloj marcaba las 3 de la madrugada, siempre la misma hora, y entonces lo escuchaba, un leve golpeteo proveniente del sótano. Nunca bajé. Aún no. Los vecinos comenzaron a hablar. «La señora nueva vive sola y habla con alguien que nadie ve», murmuraban.
Y mis hijos, que apenas me visitaban antes, ahora venían cada semana, más por curiosidad que por cariño. «Mamá, ¿no te da miedo vivir aquí?», preguntó Esteban una tarde. «El miedo se siente solo cuando uno tiene la conciencia sucia», le respondí sin mirarlo. Lucía soltó una risa sarcástica. «Entonces, supongo que dormirás como un bebé». «Sí, hija», dije con serenidad. «Duermo en paz». Y ella se removió incómoda, porque sabía que esa palabra, paz, era algo que hacía mucho no conocía. Días después, recibí una llamada de un abogado. «Señora Ramírez», me dijo con tono grave, «sus hijos han solicitado revisar el testamento de su difunto esposo. Alegan que usted podría no estar en condiciones mentales de administrar los fondos». Me quedé en silencio. Lo había esperado, pero aún así dolía. Mis propios hijos intentando declararme incapaz. Colgué el teléfono y caminé hasta el retrato de Rafael en la sala. «Tenías razón, amor», susurré. «La codicia siempre termina saliendo a la luz». El reloj volvió a sonar, marcando las 3. Esa noche, el golpeteo en el sótano fue más fuerte. Encendí una vela y bajé los escalones de piedra. El aire era frío, casi húmedo. Allí, en medio de la penumbra, vi el contorno de una vieja alfombra enrollada. La moví con cuidado y debajo había una trampilla de hierro. Al abrirla, sentí un olor antiguo, como tierra removida. No había tiempo para asustarse. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Dentro, una caja metálica con las iniciales RR grabadas. La misma caja que había visto años atrás, cuando Rafael, enfermo, me la mostró por primera vez y me dijo: «Esto solo debe abrirse si el amor se pudre». Esa noche, dormí con la caja junto a mí, sin atreverme a mirar dentro. Sabía que el momento se acercaba, y sabía también que mis hijos pronto me darían el motivo que faltaba. No hay sonido más inquietante que el de los susurros detrás de una puerta. Esa mañana los escuché claramente. No eran fantasmas ni voces del pasado. Eran mis hijos. Lucía y Esteban discutían en el porche, sin saber que yo los oía desde la ventana del salón. «Tú dijiste que hablarías con el abogado, no que la dejarías encerrarse aquí como una loca», reprochó Lucía con ese tono autoritario que siempre usaba para disimular su miedo. «Ya lo hice», respondió Esteban, bajando la voz. «Pero el hombre dijo que no puede hacer nada mientras ella no dé señales de incapacidad». «¿Y qué tal si las da?», replicó ella. «Podemos demostrar que no está bien. Ha comprado esta ruina para vivir entre fantasmas». «No exageres, Lucía». «¿No? Entonces dime, ¿por qué no nos da una llave? ¿Por qué cambió las cerraduras sin avisar?». En ese momento sonreí, no de felicidad, sino de certeza. Habían mordido el anzuelo. Lucía quería controlarlo todo, desde los bienes hasta mi respiración. Esteban, en cambio, era un hombre débil, siempre dispuesto a seguirla con tal de evitar un conflicto. Pero lo que no sabían era que esa casa no solo me pertenecía, me protegía. Abrí la puerta lentamente y me mostré ante ellos. «¿Buscaban algo?», pregunté con calma. Lucía me lanzó una mirada helada. «Queremos hablar contigo, mamá». «Entonces hablen», dije, cruzándome de brazos. Esteban dio un paso al frente. «Solo queremos asegurarnos de que estás bien. Esta casa es vieja, insegura, y además nos preocupa que hayas gastado tanto dinero sin consultarnos. El dinero era de su padre», le recordé, «y él me lo dejó a mí, no a ustedes». Lucía bufó. «Pero era parte de la herencia». «No hay herencia mientras yo esté viva», dije, mirándola fijamente. Su rostro se tensó y durante unos segundos el silencio se volvió espeso, casi insoportable. «Nos vamos», dijo finalmente, fingiendo una sonrisa. «Pero no creas que esto se queda así». «No esperaba menos de ti, hija», contesté con serenidad. Cuando se marcharon, cerré la puerta con llave y apoyé la frente sobre la madera. El aire de la casa se volvió más frío, pero también más tranquilo, como si me dijera: «Hiciste bien». Esa noche dormí profundamente, aunque por dentro sabía que la calma era solo una pausa. 2 días después, el sonido de un motor me despertó. Miré por la ventana y vi un coche gris estacionado frente al portón. Del vehículo bajaron 3 personas: Lucía, Esteban y un hombre con un maletín de herramientas, un cerrajero. No sentí miedo, sentí una especie de ironía divina. Era exactamente lo que Rafael había anticipado. Me serví una taza de té,
Abrí todas las ventanas y esperé. A los pocos minutos, escuché los pasos sobre el porche y el sonido metálico de las herramientas intentando forzar la cerradura. «Lucía», dije desde el otro lado de la puerta, con voz firme. «Si cruzan esa puerta sin mi permiso, no solo perderán su dignidad, perderán algo más». «Mamá, abre ahora mismo», gritó ella furiosa. «Este hombre va a revisar la cerradura por tu seguridad». «¿Mi seguridad o tu avaricia?», pregunté. Silencio. Solo el sonido del metal raspando. En ese instante ocurrió algo que nadie podría explicar. Un estruendo, como si una fuerza invisible golpeara desde dentro. El cerrajero soltó la herramienta, pálido. «Señora, esta puerta no es normal», dijo retrocediendo. «Siento corriente desde adentro como si alguien respirara detrás». «Gracias, hijo», le dije con una sonrisa suave. «Ya puedes irte». El hombre se persignó y subió al coche sin mirar atrás. Lucía me miraba desde la verja, con el rostro desencajado. «Esto no termina aquí», susurró. «No, hija», respondí. «Esto recién comienza». Esa noche abrí la caja metálica en el sótano. Dentro había 3 sobres, cuidadosamente doblados. En cada uno, el nombre de uno de nosotros: Josefa, Lucía, Esteban. Tomé el mío primero. Dentro había una carta de Rafael, escrita con su caligrafía firme. «Mi amada Josefa, si estás leyendo esto, es porque ellos ya no recuerdan lo que significa la gratitud. Esta casa no fue elegida al azar. Aquí, mi abuelo guardó todo lo que la familia intentó destruir: la memoria. No temas, la casa te protegerá, pero no los enfrentes con ira. Deja que la verdad se revele sola». Lloré en silencio, no de tristeza, sino de fuerza. Rafael siempre había confiado en que sabría cuándo actuar. Puse la carta sobre la mesa y miré los otros sobres. No los abrí todavía. Tenían que descubrirlos ellos mismos, cuando el momento fuera justo. Subí al dormitorio y me senté frente al espejo. Me observé detenidamente. Las arrugas en mi rostro ya no me avergonzaban. Eran marcas de supervivencia. «¿Qué harás ahora, Josefa?», me pregunté. Y la respuesta llegó como un eco suave: esperar. El día siguiente amaneció gris, con una niebla espesa que cubría todo el jardín. Estaba tomando café cuando sonó el teléfono. Era Esteban. «Mamá, Lucía quiere ir a verte. Dice que necesita hablar». «¿Y tú?», pregunté. «Yo también», murmuró. «No quiero pelear más». «Entonces vengan», respondí. «Pero recuerden, en esta casa no entran con mentiras». Colgué y me quedé mirando la ventana. El reloj de péndulo marcó las 3 en punto, y un leve movimiento recorrió la pared, como si la madera respirara. Sabía que Rafael estaba conmigo. Me levanté, limpié la mesa y dejé los sobres a la vista, sobre un mantel blanco, el de Lucía en el centro, el de Esteban a la derecha, el mío guardado bajo mi blusa, junto a mi corazón. «Bienvenidos a casa», susurré en voz baja, antes de que el timbre sonara por segunda vez. Nunca había sentido la casa tan silenciosa. Ni siquiera el tic-tac del reloj se atrevía a romper el aire espeso de aquella tarde. Mis hijos acababan de irse, dejando detrás de sí un rastro de perfume caro y palabras venenosas. Lucía había vuelto a amenazarme con abogados, y Esteban, como siempre, había permanecido callado, incapaz de enfrentarla. Cuando el portón se cerró, respiré profundo. Caminé hacia la sala, y fue entonces cuando lo vi. El cuadro del comedor, el retrato de boda que Rafael y yo habíamos colgado hacía años, se había torcido. No le di importancia al principio, pero algo dentro de mí me impulsó a acercarme. Retiré el marco de la pared y sentí un pequeño bulto detrás. Era un sobre, pegado con cinta amarillenta. En la parte delantera, con la caligrafía de Rafael, se leía: «Para cuando empieces a dudar». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mis manos temblaban mientras rompía el sello. La carta estaba fechada 2 semanas antes de su muerte. Comencé a leerla en voz baja, como si temiera despertar algo dormido. «Mi Josefa, si encuentras esta carta, significa que ya has tomado la decisión de seguir adelante. Estoy orgulloso de ti, pero hay algo que debes saber. La casa que compraste no es nueva para nosotros. Perteneció a mi abuelo, Ramón Ramírez, un hombre de fe y secretos. Cuando él murió, dejó aquí algo que debía protegerse del egoísmo de nuestra familia. En el sótano, bajo el suelo, hay una caja metálica. No la abras sin motivo. Dentro hay recuerdos, sí, pero también una verdad que puede destruir o liberar.
Si alguna vez nuestros hijos dejan de amarte y solo ven en ti una firma para heredar, abre esa caja. Entonces, la casa te mostrará quiénes son realmente. Me quedé inmóvil, con la carta apretada entre las manos. La leí una y otra vez, intentando comprender el significado oculto. ¿Qué podía tener esa caja que tanto temía Rafael? Cerré los ojos y recordé algo. Meses antes de morir, mi esposo me pidió que nunca vendiera sus herramientas de carpintero. Ahí está todo lo que soy, me había dicho. En ese momento lo entendí. La verdad que guardaba la caja estaba unida a su legado. Bajé al sótano. El aire era más denso que otras veces, como si la casa entera contuviera la respiración. La caja seguía allí, cubierta con una manta. Acaricié la tapa metálica y con voz baja dije: «Rafael, si de verdad quieres que lo sepa, muéstrame el momento». Una corriente de aire helado cruzó el lugar, apagando la vela. Me senté en el suelo y esperé unos minutos, hasta que el temblor de mis manos se detuvo. Cuando volví a subir, dejé la carta sobre la mesa, junto a los sobres de mis hijos. No podía abrir la caja todavía, no por miedo, sino porque quería ver hasta dónde serían capaces de llegar. Esa noche soñé con Rafael. Estaba en el taller, vestido con su camisa azul y su delantal de cuero. «¿Por qué me dejaste sola?», le pregunté entre lágrimas. Él sonrió con dulzura. «No estás sola, Josefa. Ellos aún no entienden, pero pronto lo harán». «¿Qué hay en la caja?», quise saber. «Lo mismo que en sus corazones», respondió, «y solo uno de los dos podrá soportarlo». Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo como un tambor. A mi lado, sobre la mesita de noche, había una astilla de madera, igual a las que Rafael solía dejar cuando tallaba figuras. No había explicación lógica para eso. A la mañana siguiente, Lucía me llamó. Su tono era de falsa cortesía. «Mamá, he hablado con el abogado. Necesitamos reunirnos para resolver el tema de la herencia». «No hay nada que resolver, hija», le dije con calma. «Te estás equivocando», replicó. «Si no firmas la cesión, tomaremos otras medidas». «Haz lo que creas necesario», contesté. «Pero recuerda, Lucía, no todo lo que brilla se puede heredar». Colgué, y mientras lo hacía, el reloj volvió a detenerse. No era casualidad. Cada vez que mis hijos intentaban desafiarme, la casa respondía. Era como si Rafael se manifestara a través de ella. Esa tarde, mientras limpiaba el comedor, escuché un crujido en el suelo. Me agaché y noté que una de las tablas estaba floja. La levanté con cuidado y debajo encontré un pequeño compartimento. Dentro, un cuaderno con las iniciales RR y una llave oxidada. El cuaderno contenía notas, nombres y fechas. Algunos escritos eran de mi esposo, otros más antiguos. Todos hablaban de lo mismo: confianza y traición. En la última página había una frase subrayada con tinta roja: «El que busca heredar sin amor, hereda su propia ruina». Sentí un escalofrío. La llave, supuse, pertenecía a la caja metálica del sótano. La sostuve unos segundos y decidí guardarla. No era el momento de usarla todavía. Esa noche, mientras cenaba sola, oí algo caer en el pasillo. Al asomarme, vi una sombra moverse hacia el despacho. Corrí, pero no había nadie. Solo la ventana entreabierta y la brisa moviendo los papeles de la mesa. Entre ellos había otro sobre. No estaba allí antes. Con una mezcla de miedo y curiosidad, lo abrí. Dentro había una sola frase, escrita con la letra de Rafael. «Josefa, no temas. Ellos se acercan. Deja que entren. La casa sabrá defenderse». Apreté la carta contra el pecho. En ese instante, supe que todo lo que estaba ocurriendo era inevitable, que la verdad de mi esposo estaba a punto de revelarse, y que mis hijos, cegados por su avaricia, no sabían en qué estaban a punto de meterse. Miré por la ventana. La noche era densa, y a lo lejos el reflejo de unos faros se acercaba por el camino de tierra. Lucía, Esteban, venían otra vez, y esta vez la casa los estaba esperando. Esa mañana desperté con un presentimiento. El aire estaba más denso, y el reloj, como si presintiera lo que iba a ocurrir, había dejado de marcar las horas. La casa entera guardaba silencio. Me serví café y esperé. No había pasado ni media hora cuando escuché el sonido de un motor aproximándose. Al mirar por la ventana, vi el coche negro de Lucía estacionarse frente al portón. Bajó vestida de forma impecable, con su abrigo de lana y el gesto altivo de quien cree que todo le pertenece.
Detrás de ella, Esteban la seguía con paso torpe y resignado, pero lo que me heló la sangre fue ver al tercer hombre, el mismo cerrajero que había huido días atrás. «Dios mío», susurré, «así que de verdad van a hacerlo». Tomé aire y me senté en la mecedora, frente a la puerta, con la calma de quien ya no teme a nada. Oí los pasos en la galería, las voces y el chirrido metálico de las herramientas. Lucía hablaba con impaciencia. «Rápido, por favor. Mi madre no abre, y necesito entrar antes de que haga una locura». «Señora, ya le dije que esta cerradura no es normal», balbuceó el hombre. «Solo haz tu trabajo», le gritó ella. Esteban permanecía en silencio, pero su mirada se clavaba en la puerta como si esperara que algo, cualquier cosa, ocurriera para detener lo inevitable. Yo me incorporé, y desde el otro lado, dije con voz firme: «Lucía, no deberías estar aquí». «Mamá, abre, te lo pido por las buenas», gritó ella. «Ya no hay nada bueno entre nosotros», respondí. Hubo un silencio. Luego, el sonido de la ganzúa volvió a escucharse, más agresivo. Fue entonces cuando la casa reaccionó. Un golpe seco resonó en el techo, como si algo enorme hubiera caído sobre las vigas. El cerrajero se apartó, pálido. «No puedo seguir, señora», dijo con voz temblorosa. «Siento algo». «No seas ridículo», gritó Lucía. «Abre la puerta de una vez». El hombre lo intentó de nuevo, y esta vez la cerradura cedió con un chasquido. La puerta se abrió lentamente, emitiendo un gemido largo, como si protestara por haber sido forzada. Lucía dio el primer paso, con Esteban detrás. Yo los esperaba en el salón, de pie, con los 3 sobres sobre la mesa. «Bienvenidos», dije. «Pasen». Lucía me miró con una mezcla de desprecio y nerviosismo. «Mamá, no tenías por qué hacer esto. Solo queremos hablar». «¿Hablar o tomar lo que no les pertenece?», pregunté sin perder la calma. Esteban bajó la mirada. Lucía apretó los labios. «Queremos entender por qué te comportas así. Papá murió hace 1 año, y en lugar de estar juntos, te encierras aquí como una ermitaña». Sus ojos recorrieron la habitación. «Este lugar está lleno de cosas viejas, retratos, polvo. No es un hogar, mamá. Es un mausoleo». «Exactamente», respondí suavemente. «Y tú acabas de entrar en él». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Ahora, sigamos». Lucía me observó confundida, mientras una ráfaga helada cruzaba la sala y las cortinas se movían solas. «¿Qué es esto?», murmuró Esteban, mirando hacia el pasillo. «La casa», respondí. «Ella sabe quién entra con amor y quién entra con codicia». Lucía soltó una risa nerviosa. «Por favor, mamá, no empieces con tus delirios». «No son delirios», repliqué. «Son las consecuencias». Se acercó a la mesa y tomó uno de los sobres. «¿Qué es esto?». «Cartas», dije. «De tu padre. Una para cada uno». Lucía dudó un instante, pero la curiosidad fue más fuerte. Rompió el sobre con brusquedad y comenzó a leer. Su expresión cambió a medida que avanzaba. Primero incredulidad, luego rabia. «Lucía, si estás leyendo esto, es porque olvidaste lo que significa la gratitud. Todo lo que tu madre y yo construimos fue para ustedes, pero el dinero no era una recompensa, era una prueba. Si lo buscabas antes de tiempo, la perderías. Si lo reclamabas con soberbia, el castigo no vendría de mí, sino de tus propias manos». Lucía tiró la carta al suelo. «Esto es una manipulación», gritó. «Una mentira». «Tu padre nunca mentía», respondí con firmeza. Esteban, temblando, abrió su sobre. Dentro encontró una fotografía, él de niño, sentado sobre los hombros de su padre, riendo. Detrás, una nota breve. «Todavía estás a tiempo de elegir el lado correcto». Las lágrimas llenaron sus ojos. «Mamá, ¿qué significa todo esto?». «Que su padre nunca se fue», dije mirando al techo. En ese momento, la lámpara del comedor comenzó a parpadear. Las luces se apagaron, y una voz, apenas audible, emergió del viejo tocadiscos de Rafael. «No se hereda lo que no se cuida», susurró. Lucía dio un grito y retrocedió. El cerrajero, que había permanecido cerca de la puerta, salió corriendo sin mirar atrás. El suelo vibró levemente, y las fotografías de las paredes se inclinaron todas hacia el centro del salón, como si algo invisible las atrajera. Lucía intentó correr hacia la salida, pero la puerta se cerró de golpe. «¿Qué hiciste?»,
me gritó. Nada, dije. La casa decidió que aún no se han ganado la salida. Esteban se arrodilló, llorando. Mamá, por favor, quiero irme. No, hijo, ahora entenderán lo que su padre quiso decir con la herencia del alma. Lucía temblaba, mirando a su alrededor, mientras una ráfaga helada movía los retratos. Esto no es real, nada de esto es real. Pregúntaselo a tu conciencia, le dije. Y entonces, una voz masculina, la voz de Rafael, resonó desde el pasillo. Lucía, aún no has pedido perdón. Ella palideció, gritó, cayó de rodillas, y yo, sin moverme, solo observé. La puerta se abrió sola, de golpe. Lucía y Esteban salieron corriendo, tropezando entre ellos, mientras la casa volvía a su silencio habitual. Yo recogí las cartas del suelo, apagué las luces y me senté otra vez frente a la chimenea. El péndulo del reloj volvió a moverse, marcando las 3 de la tarde. Gracias, amor, susurré. Ya están advertidos, pero dentro de mí sabía que esto recién comenzaba, porque todavía quedaba algo por revelar, y lo que guardaba en el sótano era más poderoso que cualquier carta. Esa noche no dormí. La casa permanecía en penumbra, iluminada solo por la luz del fuego que chispeaba en la chimenea. El viento soplaba fuerte, y cada crujido de la madera parecía un suspiro antiguo. Mis manos aún temblaban por lo ocurrido. Los gritos de Lucía resonaban en mi cabeza, pero detrás de ellos se mezclaba algo más. Una voz masculina, profunda, pausada, la voz de Rafael. Me levanté lentamente y recorrí el pasillo. Las fotografías de la familia, que antes colgaban torcidas, ahora estaban perfectamente alineadas. En cada una, los ojos parecían seguirme, pero no con amenaza, sino con ternura, como si la casa, después de la tormenta, quisiera protegerme. En el comedor, sobre la mesa, las cartas que habían leído mis hijos se mantenían intactas, a pesar del viento. Sin embargo, junto a ellas, apareció un nuevo sobre. No estaba allí antes. Tomé la vela más cercana y me acerqué. No tenía nombre, solo una palabra escrita con la letra inconfundible de Rafael. Escucha. El corazón me dio un vuelco. Abrí el sobre y dentro encontré una cinta de casete, vieja, con una etiqueta que decía Taller, junio 2021. Subí al desván, donde aún guardaba el viejo tocadiscos con función de grabadora que él usaba. Coloqué la cinta y presioné play. Por unos segundos solo se escuchó estática, y luego su voz. Josefa, si escuchas esto, ya no estoy contigo. Pero no te asustes. Quiero que sepas que te he dejado algo más que recuerdos. Esta casa guarda el eco de lo que realmente somos. Cuando sientas que el amor de nuestros hijos se ha vuelto egoísmo, deja que la casa les hable. Yo estaré aquí, entre estas paredes. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Y si alguna vez dudas, mira bajo el suelo del sótano. No para buscar dinero, sino verdad. Porque lo que guardé ahí no fue oro, fue justicia. El sonido se distorsionó, y luego, en un susurro apenas audible, la voz repitió, «No estás sola». Apagué el reproductor, temblando, pero el susurro no se detuvo. Venía ahora del pasillo. Caminé despacio, las luces parpadeaban, y el aire se volvió gélido. En el espejo del recibidor, una fina capa de vaho comenzó a formarse, como si alguien respirara desde el otro lado. Me acerqué, con el corazón latiendo desbocado, y entonces lo vi. Una sombra, alta, firme, la silueta de un hombre. Rafael, susurré. La figura no respondió, pero levantó lentamente una mano y señaló hacia el suelo, justo debajo del reloj de péndulo. Di un paso adelante y sentí como una tabla cedía bajo mi pie. Me arrodillé, retiré la madera y descubrí una pequeña caja de metal, más pequeña que la del sótano. Dentro, una cinta más y una nota. Cuando ellos vuelvan, deja que escuchen. Me quedé helada. Rafael lo había planeado todo, incluso su propia voz para enfrentarlos. Cerré la caja y la llevé conmigo al cuarto. Al amanecer, Esteban me llamó. Su voz era débil, casi infantil. «Mamá, lo que pasó ayer, no lo entiendo. Lucía no quiere hablar, dice que algo pasó con papá». «Tu padre está aquí, hijo», le dije con suavidad. «No como crees, pero está». «No digas eso», me interrumpió asustado. «No bromees con esas cosas. No es una broma. Si quieres saber la verdad, ven solo. Pero prométeme que dejarás el miedo en la puerta». No respondió de inmediato. Luego murmuró, «Voy en la tarde». Colgué el teléfono y me quedé mirando el reloj.
Marcaba las 11. El péndulo oscilaba con una precisión que no tenía desde hacía años. «Prepárate, Rafael», dije en voz baja. «Hoy entenderá». A las 5 de la tarde, Esteban llegó. Venía solo, sin Lucía. Su rostro pálido y sus manos sudorosas delataban que no había dormido. «Mamá, soñé con papá. Me decía que no debía abrir la puerta». «Entonces ya estás escuchando», le respondí, y lo guié hasta el salón. Puse la nueva cinta en el reproductor. El sonido del taller volvió a llenar la habitación. Rafael hablaba con voz serena. «Hijo, si escuchas esto, significa que el tiempo te alcanzó. La vida no te exige perfección, solo decencia. Tu madre te dio todo, incluso cuando tú ya no mirabas atrás. Si te acercas por dinero, no hallarás fortuna, pero si te acercas por perdón, tal vez encuentres paz». Esteban lloró. Se cubrió el rostro con las manos. «Yo no quería lastimarte, mamá. Lucía me obligó. Dijo que tú ya no sabías lo que hacías. Hijo, no necesitas justificarte», le dije tomándole la mano. «Lo que importa ahora es lo que harás. Quiero arreglarlo. Entonces debes enfrentarte al pasado». Le mostré la llave que había encontrado junto al cuaderno. «¿Sabes lo que hay en el sótano?», negó con la cabeza. «Ven conmigo», le dije. Descendimos despacio. Cada peldaño crujía, como si la casa advirtiera que algo importante estaba por suceder. Cuando abrí la puerta del sótano, el olor a tierra y madera vieja me golpeó. Encendí una lámpara de aceite y lo conduje hasta el centro. Allí, la caja metálica, la más grande, nos esperaba. «Tu padre la selló hace años», expliqué. «Solo debía abrirse cuando el amor se convirtiera en codicia». «¿Y ahora?», preguntó él, temblando. «Ahora se abre, pero no para castigar, para mostrar lo que realmente somos». Introduje la llave en la cerradura. El metal chirrió, y una ráfaga de aire frío salió como un suspiro. Dentro había varias carpetas, fotografías y una grabadora vieja. Pulsé el botón de reproducción. La voz de Rafael llenó el sótano. «Si están escuchando esto, es porque mi esposa ha cumplido su promesa. Lucía, Esteban, en esta caja no hay dinero, sino pruebas. Pruebas de sus mentiras, de los intentos de vender mi taller, de ocultar mis pertenencias mientras yo aún respiraba. Pero también hay recuerdos de lo que fuimos antes de que el ego los cegara. Esta casa los hará ver lo que destruyeron». Esteban cayó de rodillas, llorando. «Yo no sabía que papá lo sabía todo. Siempre lo supo, hijo, pero te amó igual». Apagué la grabadora y puse mi mano sobre su hombro. «Lucía también debe escuchar esto». «No vendrá», susurró él. «Tiene miedo. Entonces la casa irá por ella», dije con calma. Esa noche, mientras Esteban dormía en el cuarto de huéspedes, un viento extraño recorrió la casa. Las ventanas se abrieron solas y una sombra cruzó el pasillo. Yo no me asusté. Sabía que Rafael estaba allí, preparando el desenlace. Desde el fondo de la casa, su voz volvió a sonar, nítida y firme. La justicia empieza cuando el silencio se rompe. Y entonces entendí. La verdadera herencia no era el dinero, ni la casa, ni siquiera el perdón. Era la verdad que por fin saldría a la luz. El reloj marcó las 3. El fuego se avivó, y supe que la próxima en volver sería Lucía. La casa ya la estaba esperando. El amanecer trajo un silencio extraño, casi respetuoso. La casa amaneció en calma, pero el aire tenía ese espesor que antecede a los acontecimientos que no se pueden detener. Esteban aún dormía en la habitación de huéspedes, exhausto por las lágrimas y la culpa. En su rostro había paz por primera vez en años, y supe que en él aún quedaba bondad. Pero Lucía, ella no. Lucía era distinta. Desde niña, su ambición la devoraba. Siempre quiso lo que no le pertenecía, no por necesidad, sino por deseo de poder. Por eso sabía que regresaría. No soportaría haber huido de esta casa humillada. Su orgullo no se lo permitiría. No tuve que esperar mucho. A las 9 de la mañana, el sonido de un coche rasgó el silencio. Miré por la ventana. Lucía estaba allí, sola, con el rostro endurecido y los ojos hinchados de rabia. Llevaba en la mano un bolso grande, y aunque no lo veía con claridad, supe que dentro traía algo más que maquillaje y llaves. Traía la intención de destruirme. Me senté en la mesa del comedor y la esperé. «Mamá», dijo al entrar sin saludar, «vine por lo que me corresponde». «¿Tu conciencia?», pregunté con suavidad. «No empieces. No quiero sermones. Quiero la caja. Sé que existe. Sé que ahí guardas algo valioso, y no pienso irme sin ella.
Su voz sonaba crispada, pero en el fondo vibraba el miedo. La casa la envolvía. Las paredes parecían absorber cada palabra que pronunciaba. «Esa caja no tiene lo que tú crees», le advertí. «Basta», gritó golpeando la mesa. «Papá me prometió que su herencia sería justa. No puede haber dejado todo en tus manos. Papá también te prometió que el amor valía más que el dinero. ¿Lo recuerdas?» «Esos son tonterías de muertos», vociferó. Esteban, alarmado, apareció en la puerta. «Lucía, por favor, no hagas esto». Ella lo ignoró. Me señaló con el dedo, los ojos enrojecidos. «Quiero esa caja. Ahora», suspiré. El reloj del salón marcó las 3, aunque no era la hora, y entonces lo supe. La casa lo había decidido. «Está bien», le dije con voz serena. «Si tanto la deseas, ven conmigo». Bajamos las escaleras hacia el sótano. La luz era tenue y el aire pesado. Cada paso que daba Lucía resonaba con un eco grave, como si el suelo mismo protestara. Esteban se quedó arriba, paralizado por el miedo. «Aquí está», dije al llegar al centro del sótano, señalando la caja metálica. Lucía me observó con una mezcla de avidez y desdén. «¿Y esta porquería vieja es lo que tanto escondes?» «Más de lo que imaginas». Metió la mano en el bolso y sacó una palanca de hierro. «Si no me das la llave, la abro igual». Yo no me moví. Sabía que era inútil detenerla. Cuando el hierro golpeó el candado, el sonido se expandió por toda la casa. Fue como un trueno. Las lámparas parpadearon y un viento gélido recorrió el sótano. Lucía retrocedió, asustada. «¿Qué fue eso?» «Te lo dije», susurré. «No deberías forzar lo que no entiendes». El candado cedió. Lucía abrió la tapa de golpe. Adentro, los papeles, las grabaciones y las fotos comenzaron a moverse como si respiraran. Un olor a madera húmeda, viejo y agrio, se elevó en el aire. Y entonces se escuchó la voz. Una voz que no salía de ninguna parte, pero estaba en todas. «Lucía», ella gritó, «no busques oro en la tumba de tu padre». El sonido se volvió más fuerte, más presente. Era Rafael. «Prometiste honrar a tu madre. Juraste no convertir el amor en moneda». Lucía cayó de rodillas. «Basta, basta. No quiero oír más». La tapa de la caja se cerró sola, de un golpe seco. El eco retumbó en las paredes, y las luces se apagaron por completo. Solo la lámpara de aceite, en mi mano, quedó encendida. «¿Qué hiciste, mamá?», balbuceó Lucía entre sollozos. «¿Qué es esto?». «No lo hice yo», respondí. «Lo hizo tu padre». La miré con compasión. «No quería asustarte. Solo quería que recordaras quién eras, pero elegiste el camino de la avaricia. Yo solo quería lo que me correspondía, y eso obtuviste», dije lentamente. «Lo que te corresponde, el peso de tu culpa». El suelo comenzó a vibrar. Esteban bajó corriendo, gritando su nombre. Lucía se aferró a mi falda, temblando. «Mamá, por favor, haz que se detenga». «No puedo, hija. Ya no depende de mí». El reloj del salón volvió a sonar. 3 campanadas profundas, y entonces silencio. Lucía se incorporó lentamente, miró la caja, luego a mí. Sus ojos habían perdido el brillo arrogante. «¿Qué hay ahí dentro realmente?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Verdad?», respondí. «Nada más y nada menos». Subimos juntas las escaleras. Esteban nos esperaba, con el rostro empapado en lágrimas. «¿Qué pasó allá abajo?», preguntó. «Tu padre habló», contesté. Lucía lo miró con expresión vacía. «Tenemos que irnos», dijo al fin. «No puedo quedarme aquí». «Entonces vete», le respondí. «Pero antes, mira esto». Saqué la grabadora y pulsé play. La voz de Rafael llenó la habitación una vez más, pero esta vez era distinta, serena, casi amorosa. «Josefa, si ellos escuchan esto, déjalos marchar. El castigo no es el miedo, sino la conciencia. Que cada uno lleve su verdad. Tú, mi amor, quédate. Esta casa es tuya. Siempre lo fue». Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Lucía me abrazó, temblando. «Perdóname, mamá», susurró. «No sabía lo que hacía. No a mí, hija. Pídeselo a él». Y cuando levantó la mirada hacia la escalera, lo vio. Una sombra luminosa, alta y tranquila, de pie en lo alto, observándonos. Rafael. Lucía se llevó la mano al pecho, murmuró una oración y se marchó sin decir más. Esa noche, Esteban y yo cenamos en silencio. La casa estaba en paz. El viento había cesado. El reloj marcaba el tiempo con precisión, y por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar sin miedo.
Antes de dormir, bajé una última vez al sótano. Abrí la caja. Dentro, sobre los documentos, había algo nuevo, una foto de Rafael y yo, tomada el día que compramos la casa, con una nota al reverso. La verdad solo asusta a quienes viven de la mentira. Sonreí. Apagué la lámpara. Y al salir, cerré la puerta del sótano con llave. Definitivamente, la casa había cumplido su propósito. Los días siguientes fueron un silencio largo, espeso, lleno de ecos. Lucía no volvió a llamarme. Esteban, en cambio, permanecía conmigo, ayudándome con pequeñas tareas del jardín, sin hablar demasiado. Pero sus ojos lo decían todo: miedo, redención y un respeto nuevo que nunca antes había tenido. La casa había cambiado. Ya no crujía con cada paso, ya no respiraba con ese aire contenido. Parecía descansar. Sin embargo, yo sabía que aún faltaba algo. El ciclo no estaba cerrado. Rafael no era un hombre de medias verdades. Había dejado pistas, señales, y su voz seguía guiándome desde algún lugar entre los muros. Cada noche, antes de dormir, escuchaba su susurro en la penumbra. Aún no han pagado, Josefa. La justicia no se compra con miedo, se gana con verdad. Fue entonces cuando comprendí que lo que había ocurrido en el sótano no era el final, sino el comienzo de la verdadera venganza, y no una venganza cruel, sino una que se escribe con inteligencia y paciencia. La casa ya había mostrado su poder. Ahora me tocaba a mí mostrar el mío. Una mañana, mientras revisaba los cajones del despacho, encontré un sobre con el sello del abogado de Rafael. Dentro había un documento con el título Anexo testamentario. Solo abrir en caso de disputa. Sonreí. Rafael, precavido hasta el último aliento, lo abrí con cuidado y allí estaba su letra, clara y firme. A quien lea esto: si mis hijos intentan arrebatar lo que pertenece a su madre, declaro que los bienes materiales quedarán bajo custodia legal. La casa, sin embargo, no será una propiedad más. Será una herencia condicional, sujeta a una cláusula moral. Solo quien demuestre arrepentimiento y amor genuino hacia su madre podrá recibir parte alguna. Si no lo hacen, la casa quedará en manos de Josefa y a su muerte pasará a la comunidad de huérfanos San Rafael, fundada con mis ahorros ocultos. Me quedé inmóvil. No eran solo palabras, era la última jugada de Rafael. Había dejado dinero escondido, una fortuna que mis hijos no sabían que existía, y ahora la decisión estaba en mis manos. Cerré el sobre y miré hacia la escalera. Entonces, amor, dije al aire, que la lección comience. Llamé a Lucía esa tarde. Su voz al otro lado era fría, cortante. ¿Qué quieres, mamá? Verte, respondí. No para pelear. Hay algo que debes saber. Hubo un silencio. Luego un suspiro resignado. Está bien, iré mañana. Pero no pienses que te creo todo ese teatro del fantasma. Yo no necesito que me creas, dije con calma. Solo que escuches. Colgué. Esa noche dormí poco. No por miedo, sino por expectativa. Sabía que la casa también aguardaba su regreso. A la mañana siguiente, Lucía llegó puntual. Vestía sobria, sin maquillaje. Algo en ella había cambiado, o tal vez solo fingía. Entró con paso inseguro, mirando a su alrededor como si temiera que algo volviera a manifestarse. No vine por la casa, dijo apenas cruzó la puerta. Vine por ti. Entonces escucha, hija. Le mostré el documento del testamento. Tu padre dejó esto para ustedes. Ella lo tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. A medida que avanzaba, su rostro palidecía. Cuando llegó al final, sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Huérfanos?, murmuró. ¿Papá donó el dinero a extraños antes que a nosotros? No, Lucía, dije suavemente. No eran extraños para él. Eran niños sin padre, sin madre, sin nadie. Exactamente lo que tú te habrías vuelto si no hubieras tenido lo que él te dio. Esto es injusto, susurró ella, rompiendo a llorar. Yo solo quería sentir que me valoraba. Y lo hizo, hija. Pero tú confundiste valor con posesión. La abracé, aunque su cuerpo permanecía rígido. Por primera vez, no vi soberbia en ella, sino una mujer rota, cansada de fingir que lo tenía todo. Pero entonces, algo cambió. Su respiración se aceleró, su mirada volvió a endurecerse. Aún así, no tienes derecho a decidir sobre su dinero. Yo no decidí nada, Lucía, respondí, mirándola a los ojos. Lo hizo él. De pronto, el reloj volvió a sonar. 3 campanadas. La casa entera pareció despertar. Lucía se apartó, mirando a su alrededor.
No, otra vez no. La voz de Rafael emergió del viejo tocadiscos, clara, pausada, innegable. Lucía, no busques más. No hay herencia para quien no sabe cuidar. La verdadera riqueza está en el perdón, y tú aún no lo conoces. Lucía cayó de rodillas. Papá, por favor, perdóname. Yo observé en silencio. Era lo que él quería, que sus hijos entendieran que la culpa no se borra con dinero. El aire se volvió cálido. El fuego en la chimenea se encendió solo, y la voz continuó. Josefa, has cumplido. Ahora deja que la casa descanse. Las luces parpadearon una última vez, y todo volvió a la calma. Lucía me miró, exhausta, con los ojos hinchados. No quiero nada más, dijo en un hilo de voz. Quédate con todo, mamá. No quiero tu renuncia, le respondí. Quiero tu paz. Ella asintió, se levantó y me abrazó. Por primera vez en muchos años, sentí a mi hija, no a la mujer ambiciosa, sino a la niña que alguna vez corrió hacia mis brazos buscando consuelo. Esteban apareció en el umbral con lágrimas en los ojos. ¿Terminó?, preguntó. Sí, hijo, dije, con voz quebrada. Terminó. Nos quedamos los tres abrazados, mientras la casa crujía suavemente, como si respirara de alivio, y supe que, de algún modo, Rafael también sonreía. Esa noche, después de que mis hijos se marcharan, bajé al sótano una última vez. La caja seguía allí, abierta, con los documentos en orden. Sobre ellos había algo nuevo, un anillo de oro, el anillo de bodas de Rafael. Lo tomé entre mis dedos y sonreí. La venganza no siempre destruye, susurré. A veces, sana. Apagué la lámpara y subí las escaleras con paso firme. La casa estaba tranquila. El reloj marcaba la hora exacta. Y por primera vez en años me senté junto al fuego sin sentir frío. Sabía que había cumplido, y que, de alguna manera, Rafael y yo habíamos ganado. Esa madrugada, después de todo lo ocurrido, el aire dentro de la casa tenía una quietud distinta. Era como si las paredes respiraran despacio, con alivio, después de una larga agonía. El viento golpeaba los ventanales suavemente, y el reloj del comedor, que durante meses había marcado las 3 en cada momento de tensión, volvía a avanzar con precisión perfecta. Había paz, pero también un eco, un vacío nuevo que el silencio no lograba llenar. Lucía y Esteban dormían en habitaciones separadas. Les había pedido que pasaran una noche más conmigo, solo una, antes de irse. Quería asegurarme de que lo que habían vivido no fuera solo miedo, sino transformación. Pero en el fondo, sabía que no todos los corazones sanan al mismo ritmo. Algunos se arrepienten, otros huyen. Y esa noche, mientras la luna se filtraba entre las cortinas, escuché cómo el pasado volvía a moverse. Cerca de las 2 de la mañana, oí pasos en el pasillo. No eran los de Esteban. Él dormía profundamente. Lucía caminaba de un lado a otro, murmurando. Me levanté, tomé una vela y abrí la puerta. ¿No puedes dormir?, pregunté. Ella giró hacia mí, ojerosa, con los ojos desorbitados. No puedo quedarme aquí, mamá. Esta casa me mira. No te mira, respondí con calma. Te recuerda. Lucía se llevó las manos al pecho. Cuando cierro los ojos, lo escucho. A papá. Me llama por mi nombre. Me pide que lo perdone, pero también me acusa. No te acusa, hija. Solo quiere que entiendas. No quiero entender, gritó, y la vela titiló con violencia. Quiero olvidar todo esto. Quiero vender esta casa y desaparecer. La miré en silencio. Era la misma mujer de siempre, queriendo resolver con dinero lo que solo el alma puede sanar. No puedes vender lo que no te pertenece, le dije suavemente. Entonces me iré sin nada. Eso es exactamente lo que harás, respondí, y será lo mejor para ti. Lucía bajó la mirada, y por un instante supe que ya había decidido. Esa misma madrugada hizo las maletas. No esperó el amanecer. Esteban intentó detenerla, pero ella no escuchó. Cruzó el portón, con el rostro cubierto de lágrimas, mientras el viento soplaba con una fuerza repentina, como si la casa se resistiera a dejarla ir. Pero la dejó, y cuando el coche se perdió en la distancia, el silencio regresó, aunque no por mucho. Los días siguientes fueron lentos, casi irreales. Esteban se quedó conmigo, reparando cosas, pintando muros, intentando devolverle vida al lugar. No sé si pueda perdonarme, mamá, me dijo un día, mientras lijaba una vieja puerta. Sí puedes, hijo. El perdón no se pide, se vive, le respondí.
Él asintió y siguió trabajando en silencio. La casa, mientras tanto, parecía rejuvenecer. Las flores del jardín florecieron por primera vez en años, y un perfume suave llenaba las habitaciones. Cada amanecer tenía un brillo nuevo, como si el sol llegara más temprano. Hasta el pueblo empezó a hablar diferente. La señora Josefa ha vuelto a sonreír. Y era cierto, sonreía. Pero cada sonrisa tenía un nombre detrás: Rafael. Una tarde, mientras barría la entrada, un sobre blanco fue deslizado por debajo de la puerta. Lo tomé con cautela. No tenía remitente. Dentro, una carta escrita con letra temblorosa. Mamá. Me fui porque no podía soportar la voz de papá ni mis propios pensamientos. Pero en el camino comprendí que no se puede huir de lo que uno lleva adentro. No quiero dinero ni herencia, solo tu perdón. Si algún día me permites volver, prometo entrar por la puerta correcta. Lucía. Las lágrimas me nublaron la vista. La guardé junto a las cartas de Rafael. La casa, silenciosa, parecía sonreír conmigo. Sin embargo, el destino aún guardaba un eco de justicia. Una semana después, Esteban fue al pueblo a comprar materiales. Al regresar, su rostro estaba desencajado. «Mamá», dijo, dejándome una carta del notario. «Mira esto». La abrí. Era una confirmación legal. El anexo testamentario de Rafael había sido validado. El dinero oculto, los ahorros que mis hijos creían inexistentes, había sido donado oficialmente al orfanato San Rafael. El abogado escribía: «Su difunto esposo pidió que usted, y solo usted, fuera la encargada de entregar personalmente la donación». Sonreí con ternura. Rafael lo había planeado todo, hasta el último gesto. Esa noche me senté frente a la chimenea con Esteban. «¿Vas a hacerlo, mamá?», preguntó. «Claro», respondí. «Es lo que él quiso, y lo que yo también quiero». El fuego iluminaba la sala, y el retrato de Rafael en la pared parecía observarnos con orgullo. La llama reflejaba un brillo en sus ojos pintados, como si la vida siguiera ahí, mirándonos. Le hablé en voz baja. «Lo logramos, amor. Todo volvió al lugar que le corresponde». El reloj marcó las 11, y por primera vez en años no se detuvo. La mañana siguiente, al abrir la puerta principal, vi una figura de pie junto al portón. Lucía. Lloraba. «¿Puedo entrar, mamá?», preguntó con voz temblorosa. Asentí. Entró despacio, miró a su alrededor, respiró hondo. «La casa huele diferente». «No es la casa, hija», le respondí. «Eres tú». Nos abrazamos. Lloramos mucho. Esteban, desde el fondo, se unió sin decir palabra. En ese momento sentí que Rafael estaba entre nosotros, no como un espectro, sino como presencia viva. Una brisa suave recorrió la sala y las flores del jarrón se abrieron un poco más. La casa, por fin, estaba completa. Esa noche, antes de dormir, encendí la lámpara del pasillo y bajé al sótano una última vez. No para buscar nada, sino para despedirme. La caja seguía allí, intacta, pero su brillo era distinto. Ya no guardaba oscuridad, sino calma. Me incliné, acaricié la tapa metálica y susurré: «Gracias, Rafael. Gracias por protegernos, incluso de nosotros mismos». Y mientras subía las escaleras, sentí algo que no sentía desde hacía años: ligereza. Por fin, la culpa, el miedo y el rencor se habían marchado de esta casa. Solo quedaba el amor. El amanecer de aquel día fue distinto. La luz del sol entró por las ventanas como un abrazo cálido, acariciando las paredes, iluminando los rincones donde por tanto tiempo habitó la sombra. Me desperté con una sensación de paz que hacía años no sentía. El aire olía a madera recién cortada y a café, igual que cuando Rafael trabajaba en su taller. Por un momento, cerré los ojos y casi pude escucharlo silbar su melodía favorita. No era un sueño, era la vida volviendo a su curso. Habían pasado 2 semanas desde que Lucía y Esteban partieron. Desde entonces, me quedé sola en la casa, pero ya no con miedo, sino con una serenidad profunda. La casa, esa vieja estructura de piedra y secretos, había cumplido su propósito: revelar la verdad y devolvernos la dignidad. Y ahora era momento de cumplir la última voluntad de Rafael. Me vestí con mi abrigo azul, el mismo que él me regaló en nuestro aniversario número 30, y salí rumbo al orfanato San Rafael. Llevaba en mis manos un sobre sellado, con el documento de la donación y una carta escrita por mí. El camino era largo, pero el aire fresco y la certeza de estar haciendo lo correcto me acompañaban como una bendición.
Cuando llegué, las monjas me recibieron con sonrisas amables. Los niños jugaban en el patio con una pelota vieja, riendo a carcajadas. Una de las hermanas me condujo al despacho. ¿Usted es la señora Ramírez?, preguntó con respeto. Sí, respondí. Vengo en nombre de mi esposo, Rafael Ramírez. Le entregué el sobre. Ella lo abrió con delicadeza y leyó el contenido. Al levantar la vista, sus ojos estaban húmedos. Señora, esto es una bendición. No sabe cuánto bien hará. Sí lo sé, dije con una sonrisa. Era su deseo, y ahora es el mío. Me ofrecieron té, pero preferí caminar un poco por el patio. Los niños se acercaron, curiosos. Una pequeña, de unos 6 años, me tomó la mano y preguntó, ¿Usted es la señora de la casa grande? Asentí. Sí, mi amor. Dicen que allá vive un fantasma. Susurró con inocencia. Sonreí. No, cariño. Lo que vive allá es un recuerdo, y los recuerdos buenos nunca asustan. Me despedí con el corazón ligero. Antes de irme, la hermana me dio una pequeña cruz de madera, para que el amor que sembró aquí nunca se marchite, me dijo. La guardé junto a mi anillo. De regreso, el paisaje parecía más vivo. Los árboles, las montañas, incluso el polvo del camino brillaban bajo el sol. Cuando llegué a casa, la puerta principal se abrió sola con un leve chirrido, como si la casa misma me diera la bienvenida. Entré y respiré hondo. Ya está hecho, Rafael, susurré. Todo vuelve a ti. Caminé hasta el salón y me senté frente al retrato. Por un instante sentí su presencia más viva que nunca. El fuego en la chimenea se encendió sin que yo lo tocara, y sobre la mesa apareció un detalle que no había visto antes, un trozo de papel doblado. Lo tomé con manos temblorosas. Era una nota, escrita con la misma caligrafía firme que tanto amé. Josefa, gracias por no olvidar quién eres. La casa no era para asustar, sino para recordar. Cuando ya no temas al silencio, sabrás que estás lista para descansar. Te espero, no con tristeza, sino con amor. R. Las lágrimas me corrieron por las mejillas, no de dolor, sino de gratitud. Rafael había hecho de su muerte una lección, y de su amor, un refugio eterno. Esa noche, invité a Lucía y Esteban a cenar. Ambos llegaron con humildad en el rostro y esperanza en los ojos. Les serví sopa caliente y pan recién horneado, como en los viejos tiempos. Nadie habló mucho al principio. Era un silencio distinto, reparador. Finalmente, Esteban tomó la palabra. Papá estaría orgulloso, mamá. Lucía asintió. Sí, y tal vez, desde donde esté, también nos esté perdonando. El perdón no está allá, les dije. Está aquí, en nosotros. Los tres levantamos nuestras copas, no para brindar por lo que habíamos perdido, sino por lo que habíamos recuperado. El reloj marcó las 9, y las campanadas resonaron claras, firmes, como un corazón que vuelve a latir. Después de la cena, subí al dormitorio. Me senté frente a la ventana, mirando el cielo despejado. Rafael, susurré, la casa está en paz, y yo también. En ese momento, una ráfaga de viento suave entró por la ventana y movió las cortinas. No fue un susto, fue un adiós, o tal vez un hasta pronto. Cerré los ojos y recé, no por mí, ni por mis hijos, sino por todas las madres que aman tanto que terminan olvidándose de sí mismas. Y comprendí que mi historia no era solo mía. Era la historia de muchas mujeres que, al ser traicionadas, se reconstruyen desde el alma. La herencia más grande no fue la casa, ni el dinero, ni siquiera las cartas. Fue el valor de permanecer fiel a una misma cuando el mundo te da la espalda. Antes de dormir, bajé una última vez al salón. El fuego seguía encendido. En el marco del retrato, las letras grabadas en la placa dorada parecían brillar más que nunca. Rafael y Josefa Ramírez, hasta el último suspiro, juntos. Me quedé mirándolo largo rato, y por primera vez, desde su muerte, me permití sonreír sin tristeza. Apagué las luces, subí las escaleras lentamente y me detuve frente a la puerta del dormitorio. La casa estaba viva, y yo también. A veces, pensé, para enseñarles a tus hijos el valor de una vida, primero deben perder la suya, no en cuerpo, sino en alma. Cerré la puerta, y el reloj siguió marcando el tiempo, con calma, con justicia, con amor. A veces me siento junto al fuego y cierro los ojos. Escucho el murmullo del viento entre las ramas del jardín, el leve crujir de la madera, y pienso en todo lo que viví. No sé si fue destino o justicia, pero sé que cada lágrima que derramé
me trajo hasta aquí. Esta casa, que alguna vez fue símbolo de discordia, hoy es refugio, un lugar donde el pasado reposa en paz y el amor, el verdadero amor, permanece intacto. Rafael sigue conmigo, en cada amanecer, en cada silencio. Mis hijos también, de otra forma, más humildes, más humanos, más míos. He aprendido que la herencia no está escrita en papeles ni en testamentos. Está en los actos que dejamos, en la bondad que sembramos, en el ejemplo que ofrecemos, incluso cuando el corazón se rompe. Y si algo quisiera que recordaras, es esto: nunca temas quedarte sola defendiendo lo justo, porque a veces la soledad no es castigo, es el premio de quienes no traicionan su verdad. Pero antes de despedirme, quiero pedirte algo muy especial. Déjame en los comentarios qué te pareció mi historia y desde qué ciudad nos estás escuchando. Suscríbete al canal y deja tu me gusta, para que pueda seguir contándote más historias como esta, donde la vida, la memoria y el amor se entrelazan para enseñarnos que siempre hay luz, incluso en la casa más oscura. Yo soy Josefa Ramírez y esta fue mi historia. Gracias por escucharme y por dejarme entrar en tu corazón.